Las leyes en El Salvador son demasiado cambiantes en los últimos años. Las leyes deben de ir enfocadas, sí, solo sí, para el beneficio de la población, según la Constitución de la República, también en su artículo 1, que el fin es el salvadoreño, el ciudadano. Las propuestas a las reformas del Código Penal y Procesal Penal están a la vuelta de la esquina. Solo tienen que resolver un par de problemas más que se tienen en el Estado y esto se va a aprobar. Se va a aprobar sin mucha discusión, aunque haya llegado el fiscal general de la República, aunque se le haya consultado al señor ministro de Justicia, la discusión realmente no existe, porque llegan únicamente a una justificación. Las leyes o las reformas al Código Penal y Procesal Penal son de beneficio para la población, no sé, piénsalo. Buenas noches, inmenso el gusto de estar con todos ustedes en este inicio de semana laboral muy corta. Estamos en el miércoles, así que espero de que usted esté más relajado, que esté regresando con todas las energías y que pueda desarrollar sus actividades cotidianas de la mejor manera. Soy Francisco Gómez, buenas noches, bienvenidos a No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Estamos en transmisión simultánea también para 106.9 FM Radio. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la abogada penalista Roxana Cardona. Qué gusto que nos acompañe, licenciada, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Bueno, perfecto. Roxana es muy conocida dentro del ámbito de la jurisprudencia y también ya de los medios de comunicación. Ella dirige el programa Pido la Palabra en redes sociales, donde toca estas temáticas y muchas otras, sobre todo en defensa de los derechos humanos de la población. Roxana, está la propuesta de la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal. La más directa y la que más afecta aparentemente es el Código Penal, pero el Código Procesal Penal también tiene unas aristas que asustan bastante. Dentro del Código Penal, ¿a quién se va a castigar realmente con las reformas que se están proponiendo, Roxana? Fíjese que de acuerdo a las reformas prácticamente viene atacando los delitos patrimoniales. Con la cuestión del hurto, con la cuestión de la receptación y la cuestión del robo. Una de las cosas que se empezaron a dar con el régimen de excepción es que como estaban atacando el delito y no las consecuencias del delito, eso iba a llevar de otros delitos y de otras bandas, como son las bandas cibernéticas, como las estafas y también los delitos patrimoniales. Mas, sin embargo, lo que estamos viendo no dejemos de lado y no veamos tampoco de esos rayos lo que dijo el señor presidente con la cuestión de las verduras. Él mencionó de que iba a castigar a todas aquellas personas que no le bajaran y que ya los tenía fichados. Después de eso, por otros delitos. Extrañamente aparecen luego las reformas penales con la cuestión del hurto y la cuestión patrimoniales. Y una de las ¿Patrimonial qué significa? Todo aquello que lleve comercio, en este caso vamos a tocar el tema de las verduras, el tema de todo aquello que se puede reponer, no como la cuestión de la vida, ¿va? Por eso decimos de que la pena es demasiado grande, porque no se está atacando la vida, no que se está atacando otro tipo de cosas que se pueden solventar. Si yo le quito este vaso, yo lo puedo reponer por uno parecido o por otro igual, o se lo puedo pagar. Esos son los delitos patrimoniales, donde se puede llegar a una conciliación pecuniariamente. Más sin embargo, el peligro de estas reformas es ese llamado que hizo el señor presidente. Y una de las causales, una de las agravantes que lleva uno de estos delitos, la cuestión de la receptación, del hurto y de robo, es el desplazamiento que se pueda cometer en otro domicilio. Entonces, como que deja la duda que pueda pasar acá. ¿Qué pasa con aquellos vendedores de los mercados que van, por ejemplo, a Huachapán o a otra parte a comprar sus cosas? Estas personas, como se están desplazando, pueden llegar a tener algún grado de pena agravante por haberse desplazado. Entonces, ¿para quiénes va realmente esto? O sea, se empieza a dar una conversación con el Fondo Monetario Internacional, que viene dando unas reformas fiscales y unos ajustes fiscales. Y uno de esos podría ser legalizar o poner en delito a todas aquellas personas que no generan ninguna contribución al fisco. Hay muchos vendedores que no tienen factura, la famosa factura electrónica. Uno cuando va a comprar una verdura no anda pidiendo facturas. O sea, va a empezar a darse una
justicia selectiva en materia fiscal, pero para los más pequeños, porque para los más grandes creo que no va a haber. O siempre debe de haber un término medio, pero en este caso no va a haber. Entonces, ¿a quiénes va a venir afectando? Va a venir afectando a la gente que anda comprando, a la gente que anda siempre de pie. Ese es el problema. Porque una de las cosas que sí me he fijado es, menciona como bien la luz eléctrica, el agua, ¿Los servicios básicos? Ajá, entonces ellos decía el ministro, es para todos aquellos pandilleros que hacen ese tipo de cosas. Pero el problema es de que esa norma está fuera de contexto social, porque supuestamente ya no hay pandillas, que estén dominando en la zona. Supuestamente ya han andado casa por casa averiguando qué tipo de gente se encontrará. Entonces, ¿para quién va entonces? Recordemos que hay muchas, y eso lo dije en otro programa, hay muchas juntas de agua que no han dado esos bienes a la ASA. Esa gente, esos líderes comunitarios podrían entrar en el delito de hurto del bien hídrico del agua. Y juntas de agua es algo tan común en nuestro país. Sí, y en la ley del ASA menciona que uno tiene un bien inmueble, tiene un pozo, tiene una vertiente de agua, tiene que ir a registrarla, digamos, a la municipalidad. Hay mucha gente que no ha hecho eso. Entonces, como ya es bien público, ya le pertenece todo al Estado, o sea, yo tengo que declararlo, yo tengo que darlo. Entonces, allá en Santana se dio en una comunidad que hubo un altercado, que la gente no quiso dar esa junta del agua a la ASA y tuvo que intervenir la policía. En este caso, si se reforma este artículo y se dan este tipo de reforma, esas pobres personas entrarían en el delito de hurto. En el robo, ¿cuáles son los problemas? Bueno, en el robo la cuestión es la pena, que es demasiado grande, porque son penas demasiado de 10 a 20 años. Con la cuestión del hurto, con la cuestión del robo, el problema son las penas, que no hay una proporcionalidad de la pena, porque de acuerdo al hecho, así debe de ser la pena. Entonces, si la gente va a robar un bien mueble que conste $22, o sea, se puede echar una pena bastante grande, porque lo que estamos viendo acá no va acorde. No va acorde, porque sí, las detenciones vienen siendo penas anticipadas y hay una desproporción con la administración fraudulenta, que cuando pasa de $10,000, la pena es de tanto a 15 años, pero de robo es de 10 a 20, del hurto es de 10 a 20, de robo es un poco menos. Entonces, ¿por qué $22 se va a castigar con una pena máxima de 20 años? Y cuando son $10,000 se va a castigar con una pena de 15. O sea, es bastante desproporcionado la pena en esta clase de delitos. Ahora, Roxana, en general en la reforma que se están dando al Código Penal, el señor ministro, en la justificación, porque es propuesta del Ministerio de Justicia, menciona de que esto es en beneficio de la población. ¿Será así? Fíjese que y eso hay que mantenerlo con un gran ojo, porque en los considerandos, para que se dé una norma jurídica, debe de pasar controles internacionales, porque el Estado está suscrito a varios controles y a varios tratados, para que una norma no viole un derecho humano. Y fíjese que en este caso los cuatro, porque son 4, pero las que más interesan son estas tres, en los considerandos no se basan en derecho internacional, no, que solamente se basan en la Constitución. Hay la tercera, que habla acerca de la detención provisional, solo toca un tratado, pero solamente para darle la legalidad de lo que se va a hacer, pero no va en concordancia con lo que menciona el tratado. Entonces, eso sí es bien peligroso, porque estamos hablando de que solamente para que exista una norma debe de tener un basamento constitucional y el estándar internacional, que no viole derechos humanos. Pero en este caso no se está dando eso. Eso sí es peligroso, porque significa de que solamente nos vamos a basar con el derecho interno. Y el derecho interno, Fujimori lo aplicó. Eso va a llevar más corrupción, va a llevar más impunidad y más inseguridad jurídica. Eso significa que lo que hoy no es delito, mañana sí va a ser delito, como en este caso, que están haciendo retroactivo estas reformas. Entonces, ¿qué significa retroactivo dentro de esto? Fíjese que en uno menciona
que si ya está condenado o está en el proceso. Está en el proceso, están en trámite. Todos los procesos van a entrar en esta reforma, los que están en trámite. Es decir, que los que... Sí. Entonces, eso sí es peligroso, porque hay gente que ha entrado, pero no con este tipo de reforma. Y la retroactividad es algo que está dentro de la Constitución, que no puede darse, a menos que sea en beneficio del imputado, pero en este caso es en perjuicio. Y lo que usted menciona, hay un considerando que menciona eso, que son medidas disuasivas. Fíjese que ¿Qué tan disuasivo puede ser esto? Fíjese que esas medidas disuasivas son de último recurso. Eso significa de que se utilizan cuando se ha dejado afuera o se ha descuidado un delito. En este caso son los delitos patrimoniales. Y también entran para cuando la población no va a estar de acuerdo o se va a negar a aceptar ciertas actitudes o ciertas políticas que va a tener el Estado. Para eso entran las medidas disuasivas, que son de último recurso. Entonces, ¿qué más viene? Una de las cosas que si vamos a ver, si se aprueban esta reforma, esperemos capturas masivas, así como la que pasó el 27 de marzo del año 2020. Sí, tanto así. ¿Sabe por qué? Porque ellos mencionan que se van a saturar los tribunales. Si la ley ya está diciendo que en 2 años se puede terminar un proceso o se puede, por la seguridad jurídica del imputado, van a hacerse 2 años, en este caso, como se van a hacer unas grandes redadas, que yo así lo vislumbro, ya le están dando la salvedad al órgano judicial con la cuestión de la pena. Ya no va a tener la detención provisional 2 años, que tiene que sacar en esos 2 años, tiene el aparato judicial que resolver la situación jurídica del imputado. Puede ser como una mini pena, 4 años, por ejemplo. Exacto, pero como se va a volver lento. Una pena adelantada. Pena anticipada. Se va a volver lento, ineficiente e inoperante el sistema de justicia. Entonces, como van a empezar a hacer todo este tipo de cosas, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces lo salvan diciéndole, la detención provisional va a llevar la mitad de la pena, dándole la posibilidad al órgano judicial a que haga todo este tipo de cosas. Entonces, y otra de las cosas que menciona la reforma es como un castigo para el litigante, porque menciona que se va a alargar por 24 meses más si la persona ya fue condenada y si nosotros interponemos algún tipo de recurso. Si nosotros apelamos o hacemos una casación, entonces... Comienza. 24 meses más, bien fundamentada, dice la reforma. Eso es un castigo para nosotros como litigantes y como defensores. ¿Qué va a preferir el cliente? Mire, mejor ya no haga eso porque sí o no, entonces mejor me baso mejor en estar peleando para poder salir, pero ya no en los 2 años que la gente se le va a castigar. Esa es una medida bien preocupante. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Está la abogada Roxana Cardona acompañándonos en No sé, piénsalo. Ya regresamos. Qué bueno continuar con todos ustedes. ¿Quiere participar de esta plática? Puede hacerlo en la caja de comentarios de redes sociales. Búsquenos como Mix de Medio en la fanpage de Facebook. Puede buscarnos en X, puede buscarnos también en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele me gusta, toque la campanita en YouTube para que le notifique cada vez que tenemos nuevo contenido para compartir con todos ustedes. Al igual que suscríbase en las redes sociales de 106.9 FM Radio y de Agape TV Canal 8. Reformas al Código Penal y Procesal Penal. Hoy las estamos discutiendo, estamos viendo pros y contras, porque algo bueno debe de tener en algún momento. Roxana Cardona nos acompaña. Me llama la atención lo que menciona de las redadas, pero ¿por qué van a llegar a ser redadas? ¿Porque ha cometido algún delito o va a volver aquello de que hay una llamada anónima y que lo han acusado y por eso se va? No, el problema es que lo que estamos viendo es que viene como una limpieza social. O sea, a mí lo que me preocupa a mí es, y lo vuelvo a mencionar, es el llamado que hizo el señor presidente. Las verduras, la baja de las verduras no tiene que ver con un capricho del vendedor o del productor, tiene que ver con falta de políticas
que no se han dado en el país. Entonces, por lo tanto, cuando él menciona, mire, nosotros los tenemos acá, no solamente van para esta gente, van también para la gente de los mercados, que van a comprar su fardo de ropa nueva a otros departamentos, sin ningún tipo de factura. Y una de las cosas que viene trayendo también las conversaciones... Eso es lo que entra donde dice de que si usted pertenece a San Salvador Centro y se fue a Santa Ana Sur, ese es un delito. O sea, a cometer un delito todavía le agrega. Es un agravante en la cuestión de la receptación. O sea, si yo no sé... Mire, pero las transacciones sin factura en este país es común. El pan nuestro de cada día. Es común. O sea, yo voy, compro en cualquier lado y no ando pidiendo factura de nada porque es el comercio informal. Ajá, aunque también se castiga supuestamente al Estado porque no le entran las arcas del Estado. Entonces, lo que se trata es de legalizar todo este tipo de reformas fiscales, pero en vez de resolverlas, las van a criminalizar. Porque no es la forma como para poder traer a la gente de que empiece a hacer sus cuestiones tributarias de esta manera. Entonces, me llama mucho la atención a mí que cuando ellos mencionan la cuestión de la receptación, que si yo sé... Receptación es el que compra. Ajá. Entonces, ¿por qué menciona trasladarse a un lugar a otro? O sea, viola la libertad ambulatoria, porque la está violando. Pero no, es para también, para todo aquel comercio informal que va a comprar, que mantiene sus ropas en los maniquíes. ¿A dónde van a comprarla? Por ejemplo, allá en Santana, para la gente va a Huachapán. Se traslada para comprar y luego la lleva y las pone para el comercio del público de una manera informal. Entonces también va a atacar al comercio informal. Yo está muy bien de que se empiece a regular la cuestión fiscal. El problema es que la criminaliza, la va a criminalizar. O sea, ¿qué más podemos esperar? O sea, si usted no... Ojo, ¿y al comprador también se le criminaliza? Sí, fíjese que allá pasó un caso hace poco en el mercado Colón, que agarraron a los vendedores. Entonces, el hecho es, si nosotros nos recordamos, con el régimen de excepción empezaron las grandes capturas. La gente empezó a ya no seguir cometiendo ciertas acciones, aunque prácticamente el régimen de excepción no sirvió para la cuestión de la delincuencia, pero también sirvió para mantener coartada a la población. O sea, una de las cosas que yo sospecho es que el régimen de excepción se va a llegar a quitar. No pasa de este año que no se quite. Pero se tiene que mantener asegurada la población. Yo recuerdo una entrevista que yo le hice precisamente a usted también, donde le preguntaba que, porque nos han vendido de que al terminar el régimen de excepción, los mareros iban a salir y iban a delinquir y esto y lo otro. En la campaña, entre otras, esas cosas decían. ¿Puede ser que lo lleguen a quitar? Sí. Dice que sí, porque el decreto 803 ya se le va terminando el periodo de transicional de pasar a una sola estructura a varias personas, que se le termina prácticamente en diciembre. Entonces, luego sigue el periodo de instrucción para todas estas personas. Entonces, lo que yo sospecho es que sí se va a llegar a quitar, porque una de las condiciones que pone las comunidades internacionales para poder darle préstamos al Estado, ¿cuáles son? Quitar el régimen de excepción. Entonces, yo sospecho que sí se va a quitar, pero hay que mantener asegurada a la población sosegada, así como Estado, porque prácticamente les ha funcionado para mantener bien sumida a la población. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, agrupando o concediendo a todo el sistema de justicia para este tipo de situaciones, porque hay tribunales de paz que ya se están convirtiendo en tribunales especializados, en tribunales contra el crimen organizado. Entonces, ¿por qué? Así prácticamente ya van pasando los 2 años y ya no van a existir supuestamente pandillas. Entonces, ¿para qué? Bueno, porque nos viene otro tipo de proceso penal, el famoso proceso penal inquisitivo. Y una de las cosas que dice el ministro es que la época de los 90, el ministro Villatoro, la época de los 90 fue la época más oscura en la cuestión de derechos. No fue así, porque ahí se aprobaron la ley del Código de Familia, el nuevo Código Penal, que llevaba más derechos a los imputados.
y más derechos también a las víctimas. O sea, hacer los famosos tribunales los pluripersonales, donde hay un juez de paz, un juez de instrucción, un juez de sentencia y un juez de vigilancia. Hoy prácticamente uno solo va a hacer todo eso, violando la Constitución, porque así lo menciona. Entonces, cuando él menciona que es una época oscura, el ministro Villatoro está diciendo de que vamos a volver a la época de los 80, en donde el sistema penal era lento, ineficiente y se tardaba demasiado en aplicar la justicia, que es lo que viene para acá. Al decir a la gente que la detención provisional va a ser la mitad de la pena, le está diciendo que el alargamiento de la justicia va a ser bastante, no va a ser pronta y cumplida justicia, como lo dicen los considerandos. Para que exista una pronta y cumplida justicia, vamos a hacer una reforma. ¿Cómo va a ser una reforma de una pronta y cumplida justicia si están alargando la detención provisional? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es eso de que solo no están basándose en ningún tipo de derecho internacional, porque no cumplen ningún estándar internacional las normas jurídicas que se están aplicando, y solamente nos vamos a quedar con el derecho interno, que es bastante peligroso, porque viola la seguridad jurídica? Entonces, nos estamos adentrando a una involución del derecho penal, porque el derecho penal debe de ir a la vanguardia. Aquí prácticamente vamos para atrás. ¿Qué es lo que va a conllevar eso? Lo que va a conllevar eso va a ser más represión, no para los pandilleros o para las personas que supuestamente la capturaron de esa manera, va para toda la población. O sea, yo siempre he sostenido... ¿Y a dónde está el beneficio a la población? Yo no le veo ningún beneficio acá. Yo aquí, y que me perdone, pero yo aquí no veo ningún beneficio. Los beneficios, ¿para quiénes van a ser? Va a ser para el Estado, no va a ser para mí. O sea, ¿por qué le voy a criminalizar yo a una persona que no quiere tratar su junta de agua? ¿Por qué voy a criminalizar yo, o qué bien le voy a ver yo a la gente que anda vendiendo y que anda comprando su utensilio fuera de su lugar de su jurisdicción? ¿Qué beneficio le veo yo ahí? Entonces, debo entender o debo de interpretar, Roxana, que este parte o es el inicio de la medicina amarga en la economía. ¿Sí? Todo es para que ingrese más impuestos al Estado. O para desaparecer un sector. Porque eso es interesante. Porque la justicia sí va a seguir siendo selectiva, pero en materia fiscal. ¿A quiénes les va a beneficiar desaparecer el sector de los vendedores ambulantes? A las grandes empresas. ¿A quiénes les conviene que desaparezcan los mercaditos? A las cadenas de supermercados. Y también a los grandes productores. Exacto, para ellos va. No va para nosotros, va para ellos. Entonces, los agromercados que ya están funcionando bajo la sombrilla del Estado. Sí. ¿A quién le compran? Ajá, exactamente. Y la central de abastos que están hablando que se va a hacer donde estaba el Citrans, que también acuerpada o bajo la sombrilla del Estado. Exacto. Entonces, ¿va para beneficios de la población? No, va para desaparecer un sector comercial que le estorba. Fíjese que es bien llamativo. Los mercados que han sido incendiados no los han vuelto a levantar. Allá en Santana, por ejemplo, no hemos tenido mercado. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces viene otro tipo de cosas para esta pobre gente. Entonces, eso no tenemos que verlo de soslayo. Estas reformas para mí es para criminalizar la pobreza y para desaparecer un sector que le estorba al gobierno de una manera económica, para beneficiar a grandes sectores de la población, a grandes sectores no de la población, sino que a grandes sectores minoritarios, como por ejemplo, vean ustedes el ejemplo del centro histórico. O sea, esos mercaditos que estaban ahí, ¿benefició a la población? No, no la benefició, al contrario. Es cierto, mencionan que se ve bonito, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿qué va a pasar con ese tipo de gente? El más ordenado, pero la ordenanza, ¿para qué va? O sea, ¿va para beneficio para una población o va para beneficio siempre de los más grandes? O sea, aquí no estamos viendo nosotros un equilibrio de una política para beneficiar a estas personas. Dicen que la pobreza estorba. La pobreza debe de combatirse, no criminalizarse. Y aquí lo que se está haciendo es criminalizarla. Bueno, qué interesante todo lo que nos está mencionando Roxana, y ojo, esto es para reflexionar y para pensar. Quizá no lo podamos ver de inmediato, pero se puede ver los trasfondos
Y si nos ponemos también a ver un movimiento aquí y otro movimiento allá, las cosas pueden ir pegando. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno estar con todos ustedes. Estamos en No sé, piénsalo. Las reformas al Código Penal, eso es lo que vemos en este. En el siguiente bloque vamos a ver las reformas al Código Procesal Penal. Roxana Cardona, abogada, está con nosotros acompañándonos. Usted puede participar de esta entrevista en nuestras redes sociales. Puede buscarnos como Mix de Medio. Roxana, ¿qué pasa si voy en el autobús, me sacan el celular y no me di cuenta? Eso es un hurto. Pero para eso también aumentan las penas. Sí, aumentan las penas. Supuestamente menciona la reforma de que va aumentando la pena. Y el problema es de que no estamos viendo nosotros que se pueda llegar a una conciliación. Sí. Entonces, el derecho penal debe de ser siempre humanista. Debe de humanizarse, no tanto para el delincuente. Sí. El problema es que no hay una política, ¿cómo le explicar? No hay una política penitenciaria, solamente estamos metiendo gente, pero tenemos una crisis adentro de los penales. Entonces, ese programa famoso de Cero Ocio, que es el famoso Yo Cambio que llevaba el antiguo gobierno, que es muy bueno, es bastante bueno, pero va para la gente de los de fase de confianza. En una crisis penitenciaria, y vamos a estar metiendo cada vez más gente, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? O sea, cuando esta gente salga, especialmente con el tema de los menores, que llevan 12 años, van a estar 12 años en centros de reclusión, y son personas que se están formando el carácter, ¿qué tipo de ciudadanos vamos a tener más adelante? Vamos a tener una sociedad bastante desordenada, que vamos a pagar las consecuencias todos nosotros. Una de las cosas que yo sí quiero tocar es con la cuestión de la administración fraudulenta. Hay ciertos delitos que van con nombre y apellido con dedicatoria. Por ejemplo, la cuestión de la detención provisional, que aumenta la pena, va para el sector de los veteranos, va para el caso Apocalipsis, va para esa gente. ¿Por qué? Porque ya se les va a acabar el término de 6 meses supuestamente para poder investigar. Yo sé que no han hecho nada hasta este momento. Va con dedicatoria para esta gente. La administración fraudulenta va para la cuestión de las cooperativas. Y fíjese que es bien interesante con la cuestión de esto, porque como el derecho penal es el derecho público, en donde el Estado asume ese tipo de investigaciones. En este caso, en las administraciones fraudulentas, ya está diciendo que todos los peritajes los va a tener que pagar las personas, las víctimas. ¿Todos? Todos. Van a tener que pagar todos ellos. Entonces, un peritaje, contadores, peritajes cibernéticos, que antes lo hacía el Estado, ahora lo va a tener que asumir este grupo de personas. ¿Por qué lo va a tener que asumir este grupo de personas esto? Están defraudadas, algunos han invertido mucho dinero en estos desfalcos, y todavía van a tener que salir de su bolsa para poder demostrar un delito. Eso es bastante injusto, y esa es una de las reformas que viene en la administración fraudulenta. Y con esto sí, la gente de las cooperativas debería de ponerse ojo al Cristo, como nosotros mencionamos, porque deberían de ir y sentarse con los diputados y pedirle a esta comisión que no apruebe esta reforma, al menos en la reforma que a estas personas les afecta, porque... Pero si eso viene de arriba, lo van a aprobar, porque lo van a aprobar, se ponga en contra quien quiera. Sí, pero al menos que se hagan ver estas personas afectadas, estas víctimas, y que tampoco le sigan viendo la cara como se la están viendo. Porque fíjense que mencionan, en los casos de administración fraudulenta, junto con la petición de la víctima o de quien ejerce su representación, deberá presentarse la auditoría contable que demuestre la existencia del delito a investigar. Muchos socios no tienen acceso a documentos administrativos. Lo salva en el segundo inciso, que menciona que si la víctima no lo tiene, le dice a la fiscalía en dónde se encuentran este tipo de cosas, que perfectamente lo hace. Pero ya después, ¿a quién le toca ese costo? Si la gente no aporta,
no va a poder caminar este delito. Y estos delitos podrían quedar en la impunidad. ¿Por qué? Porque la gente no va a poder pagar esta famosa auditoría, no la va a poder pagar. ¿Quién va a asumir un costo donde la gente ha sido defraudada? Y todavía le están pidiendo, mire, pague usted su delito, si no son delitos, ni aunque sean delitos privados. O sea, no puede la gente asumir un costo que le corresponde al Estado. Entonces, es bien injusto este delito. Y otra cosa, fíjense, con la cuestión de los peritos causales y los peritos permanentes. Antes estaba la Universidad Nacional, ahora la quita la Universidad Nacional como un perito permanente y pone a los técnicos especialistas, analistas, contadores, autores de la Policía Nacional Civil, autores nombrados por la dependencia tributaria del Ministerio de Hacienda o de la Corte de Cuentas. Y esto también sería bien interesante ver cómo se va a dar la dinámica en esta reforma, porque los autores nombrados por la Corte de Cuentas de la República, la Corte de Cuentas de la República, por Ministerio de Ley, ¿a quién va auditando? Audita a las instituciones del gobierno, a las alcaldías, a las instituciones gubernamentales. Entonces, aquí sería interesante saber, porque esta cuestión de la Corte de Cuentas también va para los propios funcionarios de ellos, porque también es un agravante de la cuestión del hurto, que se va a agravar cuando sea funcionario público. Y aquí le está diciendo que uno de los peritos va a ser la Corte de Cuentas. Entonces, vamos a ver si ellos aprueban esta reforma. O sea, así como usted menciona, si la orden viene de arriba, también va para los funcionarios públicos también estas reformas. Agarrar a cualquiera. Ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo, los miércoles está en Agape TV, Canal 8, y también hay retransmisión en 106.9 FM Radio. Está con nosotros la abogada Roxana Cardona acompañándonos en esta noche. Roxana, el Código Procesal Penal, son penales los dos, es que aquí es el procesal penal. ¿Cuáles son los cambios más significativos que se están proponiendo en estas reformas? En el procesal penal, la detención provisional y la prisión por deudas. La prisión por deuda... Es que hasta ahora se conoce que no hay prisión por deuda. No, todo delito conlleva dos responsabilidades, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Cuando en un delito se condena, que casi en la mayoría, a una responsabilidad civil, esta persona debe de cumplirla dentro de su proceso penitenciario. Pero es bien ilógico, porque dentro del proceso penitenciario la gente no son sujetos laborales económicamente. Si hay algún proyecto dentro de las cárceles, es bien poco lo que se les paga. Más ahora que mencionan que ya no van a ser los microempresarios que van a hacer las camisas, no que van a hacer ahora estas personas. Dentro del sistema penitenciario de la ley se contabiliza, hay un decreto que se contabiliza el 2 por 1. Si están laborando, 2 por 1 por día, pero media vez no reciban ellos algo pecuniario. No hay remuneración. Cabal. Entonces, ellos no deben de tener una remuneración para poder adoptar a este beneficio. Pero en este caso, ¿cómo va a ser esta gente? La responsabilidad civil se le va a trasladar a los familiares. Y en caso, mencionar la reforma, que se debe de consignar en la sentencia, si no ha pagado la responsabilidad civil al finalizar su pena, va a tener que pagar con una tercera parte más. Aquí yo sí haría una observación, porque en ese artículo que se va a reformar o que se va a introducir, lleva una cierta duda, porque no se sabe si la gente va a pagar con una tercera parte más la responsabilidad civil o va a seguir siempre pagando después de que pase la tercera parte de la pena. Entonces, como que queda un vacío en esta reforma, este tipo de cosas. Está bueno con la gente de las estafas, porque la gente de las estafas dice, mire, me voy presa y presa no me pasa nada. Salgo y ya estuvo. Ajá, no pasa nada. Para esa gente está Sí. buena, está muy buena, pero va a dejar a un sector de la población bien dañada. Y la prisión por deudas en este caso no existe por la Constitución. Pero desde el momento que se están aprobando la detención provisional, que aumenta
que aumenta, ya no 2 años, lo que aumenta con la pena máxima del delito, si 5 años el delito, 2 y medio. Si es de 20, 10 años. Lo que se viene mencionando que son penas anticipadas. Y con las responsabilidades civiles se le traslada prácticamente a la familia. Y el derecho penal es el derecho personalísimo, porque quien lo comete soy yo la que debo de hacer hacerse cargo. O responder por. Responder, pero en este caso, la familia, por ver a su familiar libre, va a tener que asumir las cosas que siempre se hace, porque siempre se hace. Pero en el caso de aquellas personas que no tienen, que sus familias son olvidadas, los famosos rusos, por ejemplo, ¿cómo va estas personas a asumir este tipo de responsabilidad civil? Y esa es una de las partes del Código Procesal Penal. Y también con la cuestión de los recursos, lo que yo le mencionaba en el primer segmento. Cuando dice que el tribunal podrá extender la detención o internamiento provisional mediante resolución fundada por 24 meses más para los delitos graves, como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria. Eso significa de que si nosotros queremos apelar una sentencia condenatoria, entonces el juez va a tener que pasar 24 veces más, 2 años más. Entonces, lo que yo le mencionaba, la gente no va a querer entonces que uno apele, pero ¿qué pasa si la gente es inocente y con una apelación la gente sale, o con una casación? Y también da que los recursos pueden resolverse entonces en 2 años, porque dice, en caso de que no se que un tribunal que conoce recursos no se pronuncie a los 2 años, va a llevar una responsabilidad penal. Pero ¿cuál responsabilidad penal sería esta? O sea, no creo de que esos propios gente les vayan a aplicar una responsabilidad penal. Lo que ellos van a tener un término de 2 años como para poder resolver. Entonces, el proceso penal inquisitivo ya lo tenemos a la puerta, ya está entre nosotros. Empezó con la gente del régimen. La misma violación de los derechos de la gente del régimen se le va a aplicar a la gente común y corriente como nosotros. Y los delitos patrimoniales, hurto, administración fraudulenta, robo, de acuerdo a los conceptos, va para todos aquellos sectores informales que se encuentren dentro de nuestra sociedad. Roxana, ya que menciona otra vez lo del hurto y el robo, no es costumbre, pero es muy común de que llegan a cortarme la luz, conecto, o el vecino tiene cable, yo también lo agarro. ¿Eso será penado? Sí. ¿Puedo ir preso por eso? Sí, de acuerdo a la nueva reforma. ¿Tan cruel eso? Sí, tan cruel es así como usted menciona, porque lo que conlleva es, por eso yo mencionaba que es un poco elevada la pena por la cuestión del hurto, porque menciona que se va a el concepto de bienes, la luz eléctrica, el agua y los servicios de internet. Y antes estaba, era una falta, y ahora ya no le quitan el 211. Llaman a la alcaldía y el alcaldiente. De que es una falta, que en los mismos recibos de luz dice, el que se conecte, las conexiones, eso es. Y fíjense de que con esto, ¿quiénes hacen eso? Son aquellas champitas que se encuentran los únicos al que muerde la serpiente. Va a acabar. Al descalzo. Que a veces jala, a veces de alguna iglesia. Y no estamos justificando que lo hagan, ojo, sino que estamos poniendo ejemplo. Mire, Roxana, disculpe. ¿El Código Procesal Penal será para capturar también a políticos? Sí. De acuerdo es que fíjese que lo que yo le mencionaba, el hurto, ahí menciona, va a llevar un agravante cuando sea funcionario público. Entonces, cuando el hurto interviene, fíjate, dice, si el hurto interviene en calidad de autor o partícipe, un funcionario, empleado público o municipal, agente o servidor público, el hurto agravado, que es de 10 a 15 años, que ya lo pone. Y en relación al que yo acabo de mencionar, a los peritos permanentes que pone la Corte de Cuentas, ¿para quienes auditan la Corte de Cuentas? No a los funcionarios públicos. Exacto. Y a la alcaldía. Entonces, aquí quisiéramos que fuera pareja la cosa, que no solamente persigan al que anda luchando
por sus ganancias económicas para llevarlo a un sustento a su familia, sino que también aquel funcionario. Por eso me gustaría ver a mí cómo va a ser la dinámica en la asamblea, cuando lleguen a tocar este tipo de delito. Si van a quitar el 19 o van a mantener siempre la Universidad Nacional, ¿cómo van a hacer? Y otra cosa, lo que mencionamos, que esto es retroactivo. Vamos a ver cómo va a ser la dinámica para aprobar el hurto agravado. Vamos a ver, si me gustaría saber cómo va a estar este tipo de aprobaciones. ¿Dónde quedan ustedes como abogados en todo esto? ¿Cómo? ¿Preso? ¿Cómo? No, sino que beneficia, afecta, les da más facilidad al trabajo. No, ¿cómo? fíjese que esto nos perjudica bastante a nosotros, porque en un proceso inquisitivo es muy largo, es demasiado largo, y la gente lo que quiere ver es cosas más rápidas. Y yo me fijo, fíjese que tuve una audiencia en donde se presentaron testigos de que el muchacho no era pandillero, y Medicina Legal llegó a inspeccionar por medio de un estudio social de que no era, y lo determinó de esa manera. O sea, hay indicios que se puede cambiar la detención provisional, la cesación de la detención provisional, que fue lo que me dijo la jueza, de que la Fiscalía tiene que ratificar mi trabajo y que me lo puede dar hasta la audiencia de instrucción dentro de 2 años. Eso con el régimen de excepción. Hoy tengo otra pregunta. ¿Entonces la Fiscalía tiene más dientes o es la que va a decidir realmente? Le da más facultades a la Fiscalía. Entonces, ¿cuál es el papel real de la Fiscalía según la Constitución? Investigar el delito, llevar el monopolio de la investigación. Y el problema es que en los sistemas inquisitivos los jueces son mera pasapapeles de la Fiscalía. Ellos no pueden determinar ni pueden pronunciarse con una detención ilegal, no lo pueden hacer. En el sistema acusatorio, el juez puede cuestionar la detención provisional, puede cuestionar una detención ilegal y puede poner como detención provisional como algo excepcional. En este caso va a ser la regla general. ¿Qué significa eso? Que aunque llevemos arraigo, la gente no la van a poder sacar como hacen entonces con la gente de régimen. Por eso siempre se ha mantenido que el régimen de excepción va a venir con la gente común y corriente. O sea, eso, cuando ustedes mencionan, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí, estoy de acuerdo. Entonces ahí les va. O sea, esto viene como un sistema inquisitivo que se está aplicando con las mismas reglas con la gente de régimen, aplicarlo también a nosotros. Prácticamente, ¿cuál va a ser la función de los abogados? Nos están amarrando para que no podamos defender mucho a nuestros clientes. Y una de las cosas que tiene el sistema inquisitivo es que aumenta la corrupción. Hay mucha, aquí porque no hay mucho, uno tiene que hablar con mucha responsabilidad, pero el sistema inquisitivo conllevó mucha corrupción. Eso conllevó. Cuando se quita esto, había más facilidades para que la gente pudiera optar al cambio de medidas sustitutivas de una detención provisional. En este caso no, porque los delitos vienen siendo prácticamente delitos graves. Y los delitos que sean de 3 años en adelante, se puede cambiar la pena, pero en este caso no vamos a poder hacerlo nosotros. Bueno, como nada, el tiempo nos ha consumido, me falta un bloque para que lleguemos a reflexiones muy puntuales de la propuesta de reformas al Código Penal y Procesal Penal. Ya regresamos. Bueno, estamos ya en la parte final, recta final, con Roxana Cardona. Qué interesante, pero qué preocupante también. Roxana, conclusiones, tengo minutitos. ¿Viola los derechos humanos? Sí, los viola. Sí, estas reformas violan los derechos humanos en la detención provisional, porque no puede ser una pena anticipada. ¿Qué pasa si pasé 4 años en la cárcel, en investigación o en el proceso, y determinan de que yo no era culpable, yo no me había robado nada? ¿Qué pasa? ¿Quién le va a responder? Nadie. La única beneficio que va a tener su oficio de libertad nada más, pero el Estado no está obligado a responderle y no lo va a hacer. ¿Será cacería de brujas, Roxana? Podría ser una cacería de brujas, puede ser una cacería de brujas contra algunos miembros edilicios, contra algún funcionario público anterior,
y también para una parte de la población, que mi teoría es que desaparezca una parte económica de nuestra sociedad. ¿Beneficiará a la población estos cambios? Al Estado sí le puede beneficiar, pero el quitar derechos humanos nunca va a beneficiar a la población. ¿Es una movida política entonces? Podría ser una movida política fiscal. Medicina amarga. Medicina amarga, es cierto, una medicina amarga fiscal. Y la justicia siempre va a ser selectiva para el pobre, porque la justicia selectiva fiscal viene junto con la medicina amarga. Roxana Cardona, qué gustazo. ¿Cómo la encontramos en redes sociales a usted? Me pueden encontrar en Twitter por 1507EVA, en Pido la Palabra, y también en Cardona Roxana en Facebook, y también en TikTok por Roxana Cardona. Bueno, perfecto. Qué gustazo que nos haya acompañado. Esperamos tenerla próximamente, que podamos seguir analizando de llegarse a aprobar esto, que veamos ya en sí cuál fue el paquete que se reforma. No creo que le vayan a quitar mucho, o prácticamente puede ir de esa manera, y conocer ya las impresiones cuando esto ya esté aprobado y se conozca cuál será el trabajo. Roxana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y continúen con Francisco. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los cambios deberían de ser para mejorar, pero hay muchos cambios que son para mejorar para un sector de la población. Si usted siente que no lo beneficia, no apoye. Usted debe de todo ir anotando, hablo en sentido figurado, por supuesto, para más adelante rendir cuentas o pedir cuentas y saber si nos han engañado o no. Debemos de ver también cómo, sin necesidad de, nos rinden cuentas a nosotros y cuántas cosas pueden ser realmente de beneficio a la población. Es que el que nada debe, nada teme. No, eso es una justificación. Realmente, una llamada anónima puede cambiar su vida para mal, no para bien. ¿Está de acuerdo con eso? No sé. Piénsalo. Soy Francisco Gómez. Qué gusto que nos hayan acompañado en esta edición de No se Piénsalo en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Buenas noches.